tenemos lo que es la violencia sexual. Y esta violencia sexual está catalogado desde la UNICEF con este tipo de concepto. Miren, es toda acción que involucre a un niño, niña, en una actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede comprender totalmente y que no está preparado para realizar o no puede consentir libremente el abuso sexual infantil. El adulto puede utilizar estrategias como la seducción, el chantaje, la amenaza, la manipulación psicológica. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando hay este tipo de violencia sexual, ¿qué es lo que usualmente pasa? Que el agresor siempre es mucho mayor que la niña, ¿no? Entonces la va a seducir, la va a chantajear, ¿no? Entonces, e incluso la va a manipular psicológicamente, le va a regalar, no sé, celulares, tarjetitas, qué sé yo. Entonces, le está manipulando, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta que son actos insanos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el incurrir o involucrar a un niño en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole, también es parte de lo que es la violencia sexual. En todos estos actos que hemos mencionado, podemos reconocer que existe asimetría de poder y opera la coerción, ¿no? Entonces, de todas formas, y viéndolo de cualquier punto de vista, es violencia sexual. Esto es un concepto que lo ha emitido la UNICEF el 2006, que tácitamente se asemeja a lo que es la violencia sexual como tal, ¿no? También podemos decir de que esta violencia sexual, muy al margen de la conceptualización misma, constituye toda conducta tipificada en el Código Penal boliviano que afecta la libertad y la integridad sexual de una niña o un niño o adolescente. La violencia sexual ejercida contra la niña o niño y adolescente o la tentativa de consumar algún acto sexual se considera un delito y por consiguiente una vulneración de los derechos fundamentales. No se trata de un hecho privado porque no lo es, ¿no? Entonces, es un hecho que realmente está mellando la dignidad de un ser humano. Por tanto, es muy importante, si es que sabemos de un acto de violencia, denunciarlo. Es lo más recomendable, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que no podemos callarnos. Podemos cometer violencia por negligencia también, ¿no? En este caso, eh, todo lo concerniente al desarrollo integral de una niña y adolescente es de interés público, sí o sí, no es de un interés privado, es de un interés público. Es por eso que el Estado siempre está lanzando spots publicitarios acerca de lo que es el cuidado de la niña, el del niño y el desarrollo integral, ¿no? Y también lo enmarca en lo que son algunas actividades y algunas resoluciones a nivel educativo, ¿no? La protección de sus derechos es responsabilidad de la comunidad educativa en su conjunto. No se olviden que se debe de organizar algunos talleres para, si es que detectan algún tipo de violencia, estos talleres nos van a ayudar a prevenir y en este caso tal vez a erradicar todo tipo de violencia dentro de las unidades educativas, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es entre las manifestaciones sexuales, tenemos lo que es los toqueteos, las caricias, los manoseos, los acercamientos de una persona adulta hacia una niña. Entonces, es ya parte de lo que es la violencia sexual, ¿no? Entonces, forzar a una niña o un niño adolescente a tocarle las partes íntimas también es un acto de violencia sexual, ¿no? La exposición o facilitación para ver pornografía en revistas, lo mismo, ¿no? Entonces, esto es peculiar en algunas unidades educativas se ha dado que los chiquitos por curiosidad, agarran y entran al YouTube y empiezan a ver películas pornográficas, ¿no? O imágenes pornográficas. Y eso se irradia en todos los estudiantes porque se van pasando el enlace y demás, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, si ustedes observan en un estudiante, entonces tienen que sí o sí informarle al director, ¿no? Para que se pueda trabajar. Por otro lado, también es muy importante
que se deba detectar si es que hay estudiantes que están espiando a otros, si se encuentran en el baño, ¿no? O se estén cambiando de ropa. Esta normativa nacional establece como delitos penales las agresiones sexuales, ¿no? Contra las niñas, niños y adolescentes. O sea, es muy importante tomar en cuenta también este dato. Por otro lado, tenemos que recordar que ningún acto de violencia es justificable. Todo tipo de violencia se puede prevenir tomando en cuenta este protocolo correspondiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es los delitos contra la libertad e integridad sexual, estamos hablando de violación, violación de infante, niña, niño o adolescente y acoso sexual. Cuando hablamos de lo que es la violación, estamos hablando netamente de quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con una persona de uno u otro sexo actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal mediante la penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera por vía, entonces son fines libidinosos. Entonces estos están sancionados en el artículo 308 del Código Penal y el artículo 83 de la ley 348, que eso es muy importante para tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la violación de infante, niña, niño o adolescente sí se cataloga como delito en el Código Penal si el delito de violación fuera cometido contra la persona de uno u otro sexo menor de 14 años. Será sancionado con privación de libertad de 20 a 25 años y si no haya uso de la fuerza o intimación, se alegue consentimiento. En caso de que se evidencie alguna de estas agravantes dispuestas en el artículo 310 del Código Penal, la pena alcanzará a una pena privativa de libertad de 30 años. Esto lo establece el artículo 308 bis y el artículo 83 de la ley 348, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta que son dos leyes que estarían sancionando punitivamente si es que hay alguna violación de infante, niña, niño o adolescente. Cuando hablamos de lo que es acoso sexual, la persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole hostigue, persiga, exija, apremia, menoscabe o produciera daño o perjuicio cualquiera de un beneficio o obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual, será sancionado con una pena privativa de libertad de 4 a 8 años, ¿no? Si la exigencia, solicitud es de un servidor público, entonces la pena será agravada en un tercio. Y esto tácitamente lo enfoca una sanción punitiva en lo que es el artículo 312 cuater y el artículo 84 de la ley 348. Entonces, como verán, es muy importante tomar en cuenta estos artículos, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es el estupro, ¿no? El estupro es quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo mayor de 14 años y menor de 18 años, será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Eso lo indica y tácitamente lo especifica en el artículo 309 del Código Penal, en el artículo 16 de la Ley 054. ¿No? Por otro lado, tenemos los delitos contra la libertad e integridad sexual. Tenemos que tomar en cuenta que esto tiene sus agravantes respectivos. Por ejemplo, se agrava la pena privativa de libertad con 5 años cuando, producto de la violación, se produjera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 270, que son lesiones gravísimas, y 271 de lesiones graves y leves. Esto enmarcados en lo que es la ley penal, ¿no? El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes, que también es una agravante. En la ejecución del hecho hubieran concurrido dos o más personas. El hecho se produce estando la víctima en estado de inconsciencia, que eso es muy peculiar hoy por hoy. Eh, Se ha dado el caso de que hay violaciones cuando la víctima está en un estado de inconsciencia, ¿no? Entonces el agresor les pone algo en la bebida para poder hacerlas dormir y consumar el hecho delictivo, ¿no? Entonces a eso se refiere.
Y por otro lado, un agravante es que el autor fuese cónyuge, conviviente o con quien la víctima mantiene o hubiera mantenido una relación análoga de intimidad, ¿no? Entonces, por otro lado, el autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias y degradantes. La víctima tuviera algún grado de discapacidad, eso se agrava en un tercio también. Si la víctima es mayor de 60 años, también es un agravante, ¿no? Y si la víctima se encuentra embarazada o si como consecuencia del hecho se produce el embarazo, si como consecuencia del hecho se produjera la muerte de la víctima, se aplicará una pena privativa de libertad correspondiente al asesinato, que es 30 años, ¿no? Entonces, son parámetros que se debe de tomar en cuenta en esto del protocolo correspondiente, ¿no? Entonces, el abuso sexual como tal, ya, se da cuando en las mismas circunstancias o por medios señalados en los artículos 308 y 308 bis, se realizarán actos sexuales no constitutivos, ¿no? Al acceso carnal. Por otro lado, tenemos lo que es trata de personas que serán sancionados con privación de libertad de 10 años a 15 años, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, tenemos los delitos contra la libertad sexual, tomando en cuenta el proxenetismo, que esto también era pregunta de examen el año pasado. Quien mediante engaño, abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad de una relación de dependencia o de poder, violencia, ejerce violencia, amenaza a cualquier persona por medio de intimidación o coerción para satisfacer deseos ajenos o con ánimo de lucro, beneficio promoviere, facilitare o contribuyere a la prostitución de persona de uno u otro sexo, a la que obligare a permanecer en ella, ¿no? Entonces, eso está estipulado en el artículo 321 y en el artículo 34 de la ley 263. Lo que es tráfico de personas, que también es un agravante, el infanticidio, que también es otro agravante, y la pornografía también, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es los efectos de la violencia. Y pues obviamente los efectos de violencia van a estar enmarcados en lo siguiente. Estas consecuencias son diferentes según la acción u omisión que se ejerce contra una niña, niño o adolescente. Obviamente dependen de numerosos factores, como el tipo de conducta, la relación del agresor, agresora con la víctima y demás, ¿no? Por lo general, cuando hay consecuencias físicas, estas son identificables por el médico forense, porque dejan huellas en el cuerpo y la mayoría de las veces son visibles, ¿ya? Sin embargo, este tipo de violencia viene acompañada con una gran carga de violencia psicológica que no siempre es visible. Como es tan subliminal, pues lógicamente eso no va a ser visible, ¿no? Y se cree que esto tiene que ser atendido de manera inmediata, ¿no? Las niñas y los niños que hayan sufrido violencia pueden experimentar consecuencias a mediano y largo plazo, que pueden ser de carácter físico, psicomático, que afectan toda la esfera afectiva, emocional, conductual y social de las víctimas, desarrollando hábitos disfuncionales, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta ese dato, porque a veces ni nos damos cuenta y tenemos estudiantes que han sufrido tipos de violencia, ¿no? Cuando hablamos de lo que es las consecuencias como tal, ya en nuestra tablita, podemos definir las consecuencias emocionales a corto plazo o en el periodo inicial de la agresión, podemos identificarlo como sentimientos de tristeza o desamparo. No se olviden que este tipo de consecuencias se irradian emocionalmente, por ejemplo, cambios bruscos de estado de ánimo, irritabilidad, rebeldía, temores diversos, vergüenza y culpa, ansiedad, hiperactividad, ¿no? En las consecuencias cognitivas tenemos el bajo rendimiento escolar, la disminución de capacidad de atención, la desmotivación y la desmotivación.
También otra de las consecuencias conductuales es que hay un rechazo. También presentan no explicar y temor al profesor. Por último, una consecuencia sería lo que o en entonces es muy importante tomar en cuenta el plazo. Por otro lado, el plazo y consecuencias. Entonces, cuando hablamos de mediano plazo, entre depresión exagerada, trastornos o ansiosos, también tenemos distorsión sexual, temor al sexual, va a hablamos de lo que son las conductuales o a mediano plazo, estamos hablando de las fugas, la deserción escolar, la ingestión de drogas y alcohol, también tenemos interés en juegos sexuales. Esto ya es más ¿no? Y otra de las consecuencias que son a largo plazo, podemos especificar de que hay disfunciones sexuales de baja autoestima, escolar, problemas como drogas, eh, porque también a largo plazo todas las consecuencias serían, ¿no? Yendo a un extremo bastante largo, el consumo de alcohol, las conductas delictivas, el suicidio y las autolesiones, ¿no? Eso ya es a largo plazo. Por tanto, detectar la violencia en el ámbito educativo. Esto es más interés, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a detectar? En el caso particular de la sociedad, centros de educación especial, atención y prevención de agresión sexual, ya detectar un posible caso conocimiento o la sospecha de que un estudiante o un estudiante haya sido dañado por otra persona dentro de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, muy importante, o dentro de su familia. Primero tenemos que detectar y pues brindarle un puntual seguimiento, ¿no? Es poco frecuente que niñas y niños y adolescentes manifiesten espontáneamente que son o han sido víctimas de violencia, ¿no? Entonces, la mayor parte de los casos se quedan callados y no se dan cuenta los papás, ¿no? Entonces son los últimos en darse cuenta a veces, ¿no? Entonces es importante que cuando una niña, niño o adolescente manifieste haber sufrido violencia sexual, se crea en su relato, ¿no? Entonces, si un adolescente o una niña nos está contando, entonces tenemos que primeramente creer en su relato, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Ya? Aunque para las personas adultas sea difícil escuchar y aceptar que un familiar o una persona de confianza es el agresor o agresora, ¿no? Entonces, eso sí o sí hay que tomarlo en cuenta. Por tanto, como les decía, es muy importante tomar en cuenta lo que es la detección de la violencia en el ámbito educativo. Es muy importante, ¿no? Entonces, también es importante que cuando una niña o un niño o adolescente les cuente lo sucedido, lo que les ha ocurrido, entonces es bueno creer en su relato y tomar en cuenta como una llamada de atención de que sí o sí algo ha sucedido en su entorno familiar o tal vez en la unidad educativa. Ahora, ¿cómo prevenimos la violencia en el ámbito educativo? Pues obviamente vamos a prevenir con talleres, que esos talleres sean capaces de irradiar a los estudiantes que tengan que tomar decisiones respecto a sus proyectos de vida de manera consciente, ¿ya? Por otro lado, tenemos lo que es la prevención